Entonces hagámoslas. A ver si está aquí, un momentito. Mire, aquí están las 3 iteraciones. Él siempre las coloca de inicio. Si uno tiene un espectro muy bonito, pues puede aumentar esto a 6 o a 9 de una vez. Pero yo prefiero hacerlo paso a paso porque esto es la didáctica. Después, cuando ustedes tengan práctica, ya pueden comenzar con 9 o con 6, ¿cierto? Pero por ahora son 3 iteraciones, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta que si le dan 9 a lo mejor no les va a resultar nada, porque puede estar muy diferente de lo teórico de lo experimental, y en la primera, segunda, tercera corrida él se vuelve, ¿sí? Entonces vamos a usar 3, volvamos aquí a Profile y vamos a usar el programa Henle. Entonces el programa Henle va a hacer todo eso que yo les mostré allí, ¿sí? 1, 2 y 3. Ya hizo las 3 iteraciones. Entonces en esas 3 iteraciones, en la tercera me va a dar un chi-square, que es como la raíz de aquello allá, de 144.7 y de 0.49 ese parámetro R. Ese parámetro R es R de factores de estructura al cuadrado. Recuerden que el factor de estructura es la amplitud de la onda total, de la suma total de las amplitudes dispersadas por cada átomo de la celda unitaria. ¿Sí? O sea, por Z veces, Z es el número de electrones de cada átomo, veces N, que es el número de átomos en la celda unitaria. ¿Sí? Entonces es la amplitud dispersada por los ZN electrones de la celda unitaria, en una cierta dirección. Si yo elevo esa amplitud al cuadrado, tengo algo proporcional a la intensidad. Recuerden que la intensidad, por ejemplo, de una onda electromagnética es proporcional a la amplitud del campo eléctrico al cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí es lo mismo. Entonces el factor F es la amplitud total dispersada en cierto ángulo, F al cuadrado es proporcional a la intensidad. Entonces este parámetro E de F cuadrado es el que me compara la intensidad teórica con las intensidades experimentales. ¿Ok? Entonces, ¿qué me está diciendo? Y en esa comparación hay una diferencia del 49, del 50%. O sea, estoy lejos. Y más aún si yo miro este otro parámetro. Estoy lejos. Lo que uno quiere es que el primero sea del orden de unos 7 o menos y que este segundo sea del orden de 0,1 o menos. ¿Sí? 10% de diferencia en la intensidad. Bueno. Entonces, ahora le damos cualquier tecla, nos dice presione una tecla para continuar. Entonces, le doy Enter. Allá está el amarillito diciéndome que le dé un clic ahí. Entonces me pregunta si carga o no. Como es la primera vez que yo comparo, hay que cargar. Listo. Entonces, después de 3 iteraciones, él ya tiene un espectro teórico y un experimental. Entonces ya podemos verlo. Y para eso vamos aquí en Live Plot. Le damos un solo clic. Si le doy 2 o 3, me parecen 3 gráficos o 2 gráficos. Uno solo. No es grave, es solo borrar los que son. Bueno. Entonces aquí ¿qué tenemos? Este es un gráfico rítmico. Por los signos por en negro es el experimental, el rojito, la línea roja es el teórico, el verde es la línea base y el azul es el espectro de diferencia. ¿Sí? Lo ideal es que yo tenga un azul completamente horizontal, ¿cierto? Pero no está, porque estamos muy lejos del ajuste, del refinamiento perfecto. Entonces voy a mirar aquí esta primera línea. Entonces ustedes pueden notar, ahí se nota más claramente la línea base, la verde,
el espectro experimental, las crucecitas en negro, y el espectro teórico en rojo. Esa es la primera línea. Pero ustedes pueden ver que el teórico está hacia la izquierda del experimental, o el experimental está a la derecha del teórico. Si yo voy más adelante, veo, esta es la línea principal, ¿no es cierto? Entonces, pues vamos a ver lo mismo, ¿no? Que el teórico está a la izquierda del experimental, pero además aquí se puede notar algo adicional, ¿no? Y es aquí en el rojo. Ustedes ven que el experimental pues va y viene suavecito, ¿no? Mientras que el rojo viene bien y de pronto para cierto valor él cae abruptamente, ¿no es cierto? Entonces ahí hay algo que corregir. Si uno mira las líneas de más adelante, uno ya comienza a notar de que las líneas están es por pares, ¿no? Hay una al lado izquierdo más intensa que la del lado derecho, en todas ellas. ¿Están viendo? Una al lado izquierdo más intensa que la del lado derecho. Entonces esos pares de líneas siempre aparecen porque recuerden que después de que se filtra la radiación, yo tengo aquí un tubo de cobre y el filtro es de níquel. Entonces el filtro de níquel lo que hace es absorber prácticamente toda la intensidad de rayos X, excepto la del K alfa. ¿Sí? O sea que yo voy a tener siempre incidiendo sobre la muestra la radiación K alfa 1 y la radiación K alfa 2. Y ustedes ven que la relación de intensidades es más o menos de 0,5 a 1, ¿no es cierto? O de 50 a 100. Y eso es lo que aparece allá como el radio, ¿sí? El radio que parecía como 0,5. Y a medida que yo voy yendo a ángulos mayores, esas dos líneas se van separando cada vez más, ¿sí? Porque a mayores ángulos, de acuerdo con la ley de Bragg, la separación va a ser mayor, o sea, los ángulos de diferencia entre las dos va a ser mayor. Bueno, entonces volvamos al inicial y veamos una cosita que les voy a mostrar aquí. Si yo me paro en esta primera línea con el cursor y le doy el clic izquierdo, me aparece ese avisito ahí, y si luego le doy la letra H, entonces va a aparecer esta información que es muy importante. Entonces me está diciendo que en esa posición, en ese pico, yo tengo dos índices de Miller, que son el 211 y el 211. Pero el primero está en la posición 2049 y el segundo está en la posición 2055, por ejemplo. Entonces, ahí está la superposición de la reflexión de K alfa 1 y K alfa 2 sobre la familia de planos 2, 1, 1. Como K alfa 1 y K alfa 2 tienen un poquito diferente lambda, cada uno va a dar un pico en un ángulo diferente. Entonces el K alfa 1 va a dar su pico en 2 θ igual 249 y el K alfa 2 en 254. Pero como están tan junticos, parece que sea solo un pico, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces esta opción les permite a ustedes saber cuáles son los índices de Miller de las diferentes líneas, ¿no? Y eso ustedes lo van anotando por allá en su cuadernito, porque cuando hagan el gráfico definitivo es bueno indexar las líneas, ¿no es cierto? Ahora voy a ir a la segunda, le doy clic y le doy la letra H. ¿Ve? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Bueno. ¿Será que no cerró la anterior, profe? A ver, uy.
¿Será que no cerró la ventanita donde aparecían ahorita? Que vamos a ver como si tuviera 3 ventanas abiertas de ¿Será? Ahí no voy a volver a sacar. Listo, vamos de nuevo acá. Ahora sí. Esa segunda línea entonces es la 222 y aparece entonces la posición de la línea K alfa 1 y la K alfa 2. Y así sucesivamente ustedes pueden indexar todas las líneas de su difractograma. ¿Ok? Entonces solo ir con el cursor encima de la línea, darle clic con el botón izquierdo y luego darle la letra H. ¿Correcto? Bueno. Entonces veíamos dos cosas importantes en el difractograma. Que las líneas teóricas estaban sistemáticamente a la izquierda de las experimentales, ¿no? Entonces eso es lo primero que vamos a corregir. Cuando hay un desplazamiento sistemático a la izquierda o a la derecha, eso de todas las líneas, eso significa que la superficie de la muestra no coincide con la superficie del portamuestra. O sea, no son paralelas. Y entonces eso hay que corregirlo. Porque para el refinamiento es necesario que las líneas teóricas coincidan con las experimentales. Entonces eso es lo primero que hay que hacer. Y el parámetro que me corrige ese desplazamiento es el shift. Entonces voy a soltar el shift. ¿Cuántos parámetros teníamos sueltos? Ahora vamos a tener 10, ¿no? Entonces voy a soltar el shift. ¿Cuánto estábamos en los parámetros de control? 147, ¿cierto? Y más o menos 0,50, ¿cierto? Entonces vamos a dar otras 3 iteraciones. Entonces voy de nuevo a comparar el experimental y el teórico, pero ahora solté el parámetro del desplazamiento entre la superficie de la muestra y la superficie del portamuestra. Ya dio las 3 iteraciones y ustedes ven ahora que el chi-square bajó de 147 a 31 y el otro que estaba en 0,49, 0,50 bajó a 23. Miren cómo mejoró con solo darle libertad a la posición de las líneas, ¿no es cierto? Entonces vamos a cargarlo. Le doy clic aquí y le digo que lo cargue. Los parámetros eran ¿qué? 31.8 y 0.23. Bueno, si no se acuerdan, si son de mala memoria como yo, ustedes vienen aquí a List View y el List View lo que hace es ir acumulando cada 3 iteraciones que yo dé o cada tantas iteraciones que yo dé. Entonces cuando le doy clic ahí, el R de F2 es 0.23